Escribas, fariseos y saduceos, tres grupos religiosos de la época de Jesús, muy controversiales esos grupos, con algunas propuestas de nuestro Señor Jesucristo sobre la ley, sobre las escrituras, pero sobre todo en este pasaje bíblico que quisiera compartir con ustedes, el Evangelio de Lucas del capítulo 20, del versículo 27 al 40, pues los protagonistas son los saduceos y tienen que ver acerca de la resurrección. Los saduceos muy conocidos porque ellos niegan la resurrección de los muertos. Y recordemos que Cristo pues, nos propone siempre la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es lo que proclama nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. De tal manera que este grupo es un grupo controversial. En este Evangelio de Lucas 20, del 27 al 40, este grupo de saduceos, un grupo de saduceos, tratan de tenderle una trampa a nuestro Señor, tratan de quizás hacerle una pregunta un poco capciosa, una pregunta que lo deje mal parado, pero nuestro Señor siempre es muy sabio y muy inteligente. Bueno, ese grupo de los saduceos proviene de Sadoc, sumo sacerdote en los tiempos de Salomón. Se dice que también era un grupo muy digámoslo, aristócrata, un grupo poderoso. A su vez, se dice que 2 siglos antes de Cristo, pues eran como los intermediarios entre el judaísmo y el imperio romano. Tenemos esos datos que son interesantes. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo? Le dice, Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se casa con la viuda para dar descendencia al difunto. Ahora bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo también murió sin dejar hijos. El tercero también murió sin dejar hijos, hasta el séptimo. El Señor le da una respuesta muy clara y muy contundente, como lo he dicho en algún otro video, a esta pregunta, que vuelvo y repito, es una pregunta malintencionada, una pregunta capciosa, ¿verdad? El Señor les dice, bueno, los que viven en este mundo, marido y mujer, se casan. En este mundo, en esta tierra donde nosotros vivimos, pues. Pero en la vida futura, ¿verdad? En la vida futura, en la vida de la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir. Y son como ángeles, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Pero hay una respuesta muy interesante del Señor que les dice, y que los muertos resucitan, porque el Señor quiere dejarles claro a estos saduceos, ser saduceo quizás no es malo, pero el Señor quiere dejarle claro acerca de la resurrección. Le dice, y que los muertos resucitan, en el versículo 37 del mismo capítulo 20, lo dice también las Escrituras, lo dice también Moisés, en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Moisés nombra a estos 3 personajes de la Biblia, ya habían muerto. Pero fíjense que Moisés los nombra, ¿verdad? En lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bien. Y para ya dejarles claro acerca de la resurrección, les dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, Ante esta respuesta clara y evidente, los saduceos pues se dan por satisfechos. Me imagino que también quedaron sorprendidos ante tal sabiduría y le dicen y lo reconocen, Maestro, qué bien has hablado. Maestro, qué bien has hablado. Y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Bueno, en estos días, en estos tiempos, quizás también hay saduceos. Y pudiéramos decirlo a mi manera de interpretar la palabra, saduceos de estos tiempos y dentro del cristianismo. Y a veces nosotros como cristianos, como católicos, pudiéramos
también negar la resurrección. ¿De qué manera? De muchas maneras. La primera es porque quizás no cumplimos la voluntad de Dios, quien nos enseña verdaderamente cuál es el camino a la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va hacia el Padre, nadie va hacia el Padre si no es por mí. La resurrección. Entonces, pudieran haber muchos saduceos en estos tiempos que niegan la resurrección de Cristo. ¿Con qué? Con el mal ejemplo quizás que pudiéramos dar, con negar también tantas cosas que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha enseñado. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Les ha hablado el Padre Luis Joven. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza y bueno, y que nos sigan a través de las redes, por mi canal de YouTube. Decirles también, como siempre lo digo, estamos orando por cada uno de ustedes, por sus proyectos, por su salud, por tantas cosas. Siempre les tendremos en nuestra oración. Vaya nuestra bendición y que el Señor siempre les acompañe. Y recuerden, encontrémonos en la oración.